Bienvenidos al podcast de Plenitud, la radio adventista, donde la fe se encuentra con la vida cotidiana. Ya sea que te hayas perdido la transmisión en vivo o que nos escuches por primera vez, nos alegra mucho que estés aquí, acompañándonos a profundizar en la palabra, encontrar ánimo para el camino y conectar con el corazón de Dios. Muy buenos días, queridos amigos y hermanos que están en sintonía de Plenitud la radio. Sean todos bienvenidos una vez más aquí a nuestro programa de diálogo bíblico. Estamos de aquí listos para el inicio del programa de esta mañana. Sabes, cada sábado es una bendición poder estar aquí con cada uno de ustedes, ya que aprendemos mucho de la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Y hoy tenemos un programa muy especial, ya que recuerda que venimos hablando de la vida de Jesús desde su nacimiento, su ministerio, y ahora vamos a ir un poco más de cerca de la vida de Jesús. Pero vamos a abrir los micrófonos aquí a los panelistas que nos acompañan en esta mañana. Juan Rodríguez, bienvenido. Sí, buenos días para todos. Dios les bendiga esta mañana. Pues aquí, como siempre, nuevamente con ustedes a través de la radio, estudiando junto a la palabra de Dios y deseándole muchas bendiciones. Amén. Bueno, José, bienvenido. Muy buenos días, hermanos. Aquí estamos nuevamente un sábado más para compartir con ustedes diálogo bíblico, donde vamos a estudiar sobre lo que fue el arresto de Jesús, y es un tema muy importante donde queremos que todos ustedes ahí donde están se levanten temprano, nos acompañen para que juntos meditemos en la vida que Jesús experimentó en esta tierra. Que Dios me lo bendiga y lo acompañe. Amén. Hermana Lorraine. Feliz sábado a todos los que nos escuchan, amigos y hermanos. Es un placer para nosotros hablar de Dios y nuestra oración es que el Señor pueda darnos la sabiduría para que podamos entender su palabra y que todo el que la reciba pueda conocerlo y pueda ser grandemente edificado junto con nosotros. Amén. Vamos a pedir la bendición de Dios antes para así poder abrir su palabra. Hermano José. Querido Dios, te damos gracias en este momento muy de mañana. Venimos presentándolos delante de ti. Queremos enfocarnos únicamente, Señor, en el estudio de tu palabra. Que tu Espíritu Santo sea el que tome el control de cada uno de nosotros. Aquellos hermanos que en este momento están en conexión con nosotros. Gracias por levantarse temprano. Gracias por poner en un corazón sediento de escucharte solamente a ti. Amén. Prepara sus mentes, sus corazones, bendígalos, guárdalos. Y todo esto lo pedimos confiando en el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén. El sábado pasado estuvimos hablando, para hacerte un poco de contexto, de cuando Jesús hizo su equipo de trabajo, ¿verdad? Recuerdas que fueron 12 discípulos, todos completamente diferentes. Y ahora Jesús sigue su ministerio y empieza durante 3 años y medio aproximadamente. Jesús anduvo haciendo milagros, ¿verdad? Entonces, hay muchos milagros que seguramente tú recuerdas. Está cuando Jesús alimenta a los 5,000, la resurrección de Lázaro. No sé cuál a ti te gusta, pero no podemos mencionarlos porque serían demasiados. Entonces nos vamos a ir directamente. Cuando Jesús ora en el Getsemaní, este suceso pasa, unas escenas atrás, antes de que Jesús esté llegando a lo que es su crucifixión. Entonces, pasando todos los milagros que Jesús anduvo haciendo, recuerda que siempre andaba un grupo detrás de él, ¿verdad? Ahí buscándole ocasión para hacerlo caer, buscándole cómo acusarlo. Y si tú recuerdas, Jesús tenía 12 discípulos. Dentro de ellos estaba discípulo llamado Judas Iscariote. Judas Iscariote vendió a Jesús y por dinero prácticamente, ¿verdad? Porque sabemos que esa era su debilidad. Ahora, mira, lo que me llama la atención antes de que empiece a pasar todo el arresto y toda esta situación estamos en San Mateo capítulo 26, versículo 36, y voy a leer para ti. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, con ellos y sus discípulos, ¿verdad?
Jesús llevó a Pedro, Jacobo y a Juan. Entonces por eso dice así: Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentados aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Me quiero detener aquí un poco, porque me da curiosidad un poco de por qué Jesús va a orar prácticamente. Va con sus discípulos y le dice: bueno, espérenme aquí. Y él como que hace un espacio separado para ir a hablar con Dios. Qué importante es la oración, o cuál era en sí el propósito de Jesús. ¿Será que era enseñarle algo a sus discípulos, o qué Jesús pretendía con esta situación? ¿Qué creen ustedes? Bueno, en realidad no solo era enseñar, dar una lección, sino también era realmente la necesidad de estar dependiendo completamente de la voluntad de su Padre. En el contexto que quizás debo mencionar es que Jesús le había dicho a sus discípulos que él debería ser entregado, debería ser muerto. Esta noticia para los discípulos, seguidores de Cristo, entonces fue realmente, digamos, una noticia desastrosa. ¿Por qué? Porque la mentalidad de ellos es que el Mesías, Jesús el Cristo, no debería morir. Al contrario, debía ser exaltado como rey de los judíos y liberarlos del yugo de Roma. ¿Recuerdan ustedes que en esta ocasión, cuando Jesús presenta, digamos, lo que le va a pasar, Pedro dice: nunca tal te acontezca esto? ¿Y qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás. Entonces, en realidad, esto era una ocasión, digamos, crucial, de vida o muerte. Y en realidad, mire, Jesús lleva a Pedro porque, ¿recuerdan lo que le había dicho Jesús? Jesús le dijo: mira, esta noche, antes que el gallo cante, yo voy a ser entregado y tú me negarás 3 veces. Pero ¿qué le dice Pedro? Aunque todos se escandalicen de ti, yo no te negaré. Él estaba seguro de que no negaría a Cristo. Entonces, pero ahora, antes de que él fuera arrestado, Jesús necesitaba la fortaleza de su Padre. Es por eso que va al Getsemaní y específicamente toma a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, que es Juan, uno de ellos, y entonces los lleva. Y recuerdan ustedes lo que pasa allí con sus discípulos, que no lo acompañan a orar, sino que ellos realmente se duermen. Y entonces, pero Jesús realmente está en una situación crucial. Él necesita la fortaleza de Dios, porque realmente a este momento dependía toda la salvación del mundo, dependía de la decisión de Jesús. Es por eso que él ora y dice a su Padre: si es tu voluntad, pase de mí esta copa, pero no quiero que se haga como yo quiero, sino como tú. Esa era la realidad de la situación. Fíjese que está interesante aquí lo que estoy viendo yo, porque dice comentario aquí: el deseo de toda la gente. Cristo estaba soportando el peso del pecado del mundo, el sentimiento de la ira divina contra el pecado quebrantaba su corazón. Prácticamente era un sufrimiento interior más que físico, considero yo. Y también hay un momento donde Jesús, al estar en esta situación, empieza a sudar sangre, ¿verdad? Entonces, no sé si alguien de ustedes tiene un dato ahí en cuanto a eso. ¿Cómo es posible llegar a esa situación de sudar? Yo no lo he visto, pero según los estudios, al exponer tu cuerpo extremadamente a un estrés severo, puede llegar ese momento. Mira, yo considero Jesús estaba obteniendo ¿cómo te puedo decir yo? Estaba recibiendo un pago por el cual el pago
era la consecuencia del pecado. Prácticamente Jesús estaba recibiendo algo que él no debía recibir, ¿verdad? Que era la paga del pecado. Ahora, lo que me llama la atención es que Jesús se separa, y aquí va la pregunta para no sé quién de ustedes quiere contestarla. ¿Qué nos enseña la oración de Jesús sobre cómo enfrentar las pruebas más difíciles basándonos en esta situación? Jesús ya sabía que iba a ser arrestado, pero él decide separarse y hablar con Dios. Bueno, voy a contestar un poco. Fíjese que la oración, ahora sí puedo entender un poquito más por qué Jesús se aparta. Fíjese que especialmente anoche, a las 12 de la noche, me entró una gran necesidad de orar, mi hermano. Le estoy hablando 12 de la noche. Porque mi esposa estuvo mal desde temprano y para decirle en corto tiempo, le entró casi para quedarme dormido, le entró como que me dice, lléveme al hospital porque me muero. Pero era que ella ya estaba cerrando los ojos, le pegó un hormigueo como cuando la sangre, como el corazón se quiere parar, y unos picotazos. Y fíjese, mi hermano, que a mí se me derrodaron las lágrimas, pero no de tristeza, sino de que uno puede sentir cómo puede ver a Dios, cómo Él está tensionando cuando uno se enfoca en algo que verdaderamente está pasando. Y en este momento, cuando vemos de que Jesús se aparta de sus discípulos y dice que sus gotas eran como gotas de sangre, imagínense, mi hermano, lo profundo, esa gran comunión, que más que todo la gran tristeza que Jesús podía sentir por lo que se le aproximaba, por lo que se le acercaba. Es por eso que Jesús imagínense que se lleva a estos dos discípulos aparte, que fueron, si lo vemos muy bien, fueron uno de los primeros que Jesús llamó como discípulos. Sí. Entonces, pero la gran necesidad de que había era solamente por lo que a Jesús se le acercaba. Pero en ese momento, ¿qué pasó? ¿Los discípulos lo acompañan a orar? No. ¿Por qué? Porque podemos ver que la necesidad, ¿será que solo era de Jesús? Recuérdense que eran seguidores de él. Y en ese momento no cae tan mal de que alguien lo acompañe, ¿verdad? En que le dé ánimo, le dé esperanza, diciéndole, ten fe, ten valor, confianza. Pero en este momento Jesús lo que hace es que él ora y regresa hacia ellos, pero ellos están cargados de sueño. Se puede imaginar cuando dice la palabra cargados de sueño. Durante el día han caminado, han predicado, han hablado, pero Jesús, el cansancio no lo agobia, sino que es constante en la oración. Era una comunión con su Padre en ese momento que no podía dejar de menos. Pueden dormir otros, pero ¿qué es lo que nos hace entonces? ¿Qué es lo que puedo reflexionar yo? Que aunque esté pasando lo que esté pasando alrededor, aunque otros no quieran acompañarme en el sufrimiento o en el problema o en lo que esté pasando, pero mi comunión, mi relación personal debe ser con Jesús, como Él con su Padre. Fíjense que es un poco curioso porque los 3 discípulos que van con Jesús, en parte yo les doy razón por haberse dormido, ¿verdad? Justamente hoy, hermanos, se me hizo bien difícil levantarme. Tuve una semana demasiado atareada y no me quería levantar, pero sabía que tenía un compromiso. Y entonces ellos, yo en parte humanamente los entiendo, obviamente tenían sueño, estaban cansados, ¿verdad? Y entonces muchas veces eso nos pasa, pero mira, Jesús regresa, los haya durmiendo, Jesús se regresa a orar otra vez y después Jesús viene otra vez y los haya durmiendo, o sea que sí tenían sueño, sí estaban muy cansados. Y ya la tercera vez que Jesús regresa, bueno, Jesús se fue otra vez y regresa y ahora le dicen, bueno, ahora sí, ya no los molesto, descansen porque ha llegado mi hora, ¿verdad? Entonces, y ahí nos saltamos hasta el versículo 47, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12,
y con él mucha gente, con espadas, palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, a este prendedle. Vean qué estrategia la de Judas. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Bueno, no sé si es qué corazón o cómo le podré llamar yo. Hermanos, Judas usó hasta una estrategia, pensando que Jesús no sabía. Ahora, la pregunta aquí es: ¿cómo nosotros podemos estar cerca de Jesús durante tanto tiempo? Judas vio milagros, Judas anduvo con Jesús durante tanto tiempo, todos los días. Incluso muchos de nosotros podemos estar en la iglesia durante tanto tiempo, pero aún así perdernos. ¿Qué pasa ahí? Esa es una buena pregunta, porque realmente estar en la casa del Señor, compartir de las cosas del Señor, no necesariamente implica que nosotros estamos cerca de Dios, ¿verdad? Sí. Cuando a veces incluso nosotros servimos a Dios y dedicamos mucho tiempo a su ministerio, no necesariamente significa que estamos con Dios, y Jesús es el mejor ejemplo. Que hablábamos de que Él estaba en ese momento en oración. Jesús estaba en ese momento en oración porque estaba angustiado, pero Jesús nos muestra a lo largo de todo su ministerio que Él no hacía nada sin antes apartarse en la presencia del Señor. Él nos muestra que la intimidad con Dios era absolutamente necesaria para Él poder tomar decisiones importantes, para Él hacer los milagros, para Él llevar a cabo su ministerio. Es una dependencia absoluta. Entonces, claro que nosotros podemos estar envueltos en las cosas del Señor sin sacar un tiempo de nosotros para Dios, que haya una transformación. Lamentablemente fue el caso de Judas. Y con respecto a su pregunta del sudor de sangre, me llama la atención que precisamente quien habla de él es Lucas, que es médico, que es el doctor. Porque hay una condición, cuando la persona se siente en un estado de angustia extremo, que se puede dar que los vasitos capilares que están cerca de las glándulas sudorípadas se pueden romper y ahí se liga el sudor con la sangre, que pues, fue lo que le pasó a él, que también le pasa a las personas que están en guerra. Pero nosotros tenemos que entender que Jesús no solamente estaba frente a un dolor extremo que él iba a experimentar, sino que alguien que no tenía pecado se estaba viendo al borde de cargar la condenación, el peso del juicio de nuestro pecado, de todo el pecado del mundo sobre sí. Es algo que para él, que era santo, aunque nosotros estamos acostumbrados a convivir con el pecado, Jesús no. Y eso en sí mismo era un peso demasiado fuerte. Y me gusta que él va 3 veces a la presencia del Señor. Él va buscando: Señor, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. Pero ya al final nos muestra la importancia de la oración, porque el versículo 46 dice: levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Ya él ha recibido la fortaleza y él sale de esa situación completamente entero para responder, y vamos a ver después cómo Jesús tiene paz y tiene control absoluto de lo que está pasando, y eso solamente lo hace la intimidad con el Señor. Qué interesante lo que usted menciona. Fíjese, aquí puedo ver algo que, hermanos, antes de enfrentar una situación tenemos que ir al Padre a orar. Amén. Lo que hizo Jesús. Si tú vas a tomar una decisión, ya sea de trabajo, de negocio o lo que sea, tienes que ir al Padre antes de esa decisión. Jesús fue 3 veces y la situación no había cambiado, ¿verdad? Entonces puede ser que después de que tú vayas al Padre, tu situación, el problema o por lo que estás orando, aún esté ahí. Pero ahora tú ya vienes fortalecido y estás dispuesto a ir, y como quien dice, bueno, ahora lo que venga yo ya estoy preparado espiritualmente. Entonces, qué interesante es apartar el tiempo para orar, para tener una comunión con Dios. Ahora mira, ¿cómo nosotros podemos evitar que el pecado vaya endureciendo nuestro corazón poco a poco? Judas no fue que él de un rato para otro dijo: yo entrego a Jesús. No, durante cierto tiempo él anduvo planeando, no lo sé, o pensando en esta situación. Ahora, ¿cómo nosotros podemos evitar caer en una situación así? No sé si se entendió. Claro. Sí, interesante la pregunta, porque yo creo que cotidianamente nosotros afrontamos la misma situación de Judas en algunas ocasiones,
y nos vemos tentados a vender a Jesús, ¿verdad? Entonces eso es interesante porque si nosotros consideramos el contexto de lo que estamos estudiando, Judas, el versículo dice allí, mientras todavía hablaba vino Judas, y aquí está la palabra clave, uno de los 12. Eso quiere decir que estando en la iglesia nosotros, no sé qué papel podemos desempeñar, pero me gustaría pensar que nunca desempeñemos el papel de Judas, porque estando integrado al grupo de los discípulos, entonces allí Mateo, él dice uno de los 12, porque él quiere que nosotros entendamos que estando dentro del grupo, Judas pudo, digamos, no solo negar a Jesús, sino vender a Jesús. Entonces, algo interesante es, en el contexto de lo que es Judas, si nos ponemos en los zapatos de Judas, para poder entender un poquito por qué Judas entrega a Cristo. Entonces, Judas, a pesar de que era un hombre codicioso, que sí le gustaba, digamos, el dinero, entonces, si ustedes se dan cuenta, vende a Jesús por 30 piezas de plata. No era, digamos, un precio, digamos, exagerado, no era mucho dinero. Entonces era el precio de un esclavo. Pero Jesús no valía eso. Entonces, ahora, ¿qué es lo que le hace a Judas tomar la decisión de entregar a Jesús? Mire, Judas realmente entendía que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios, el libertador del mundo. Él lo entendía perfectamente. Sin embargo, había en la mentalidad de Judas el pensamiento de que Jesús tenía el poder, no solo de, digamos, de librar al pueblo de Israel de la esclavitud de Roma, sino también el poder de liberarse de sus enemigos. Y entonces dijo Judas, bueno, yo salgo ganando porque vendo a Jesús por poco dinero, me gano 30 piezas de plata, lo arrestan, pero él se libra de sus adversarios. En la mano de sus enemigos. De sus enemigos. Pero sin embargo, cuando Judas ve todo lo contrario. Esto en realidad fue lo que ocasionó la muerte de Judas. Él no podía en su mente entender cómo y por qué Jesús no resistía el arresto. Era entregado cada día más y más hasta llevarlo a la cruz. Eso realmente lo mató a Judas. El remordimiento de ser el causante. Y entonces ahora hay una lección aquí muy interesante. Cuando nosotros no entendemos bien quién es Jesús y tenemos un concepto equivocado de la realidad de Dios, entonces es posible que nosotros adoptemos un evangelio diferente y cometamos el mismo error de Judas. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros hacer? Nosotros necesitamos realmente conocer a Jesús, conocer quién es Él y no tener conceptos o prejuicios que nos llevarán a cometer errores como de Judas. Fíjense, en pocas palabras podríamos resumir que la intención de Judas era, bueno, que Jesús ya demuestre su poder, ¿verdad? Entonces, hermanos, no debemos de acelerar los procesos. Nosotros no podemos ayudar a Dios. Entonces es lo que Judas quería hacer, acelerar. Bueno, ya yo quiero ver cómo Él se libra de todos estos y así. Entonces, el problema es que muchas veces nosotros nos desesperamos y queremos decirle a Dios, bueno, te voy a dar una ayuda para ver qué pasa. Y ahí es donde cometemos el error. Incluso Judas hubiera tenido perdón, pero él no quiso arrepentirse. O sea, se dejó cegar prácticamente por el error que él cometió. Ahora, versículo, déjame ver, estamos en San Mateo capítulo 26, 47. Después, cuando llega Judas con toda esta gente, Judas besa a Jesús, y entonces la gente echa en mano de Jesús, pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo, el sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que toman espada, a espada perecerán. Y ahí
ahí podemos saltar un poquito esa parte porque está bien extensa. Ahora, los que prendieron a Jesús lo llevaron ante el sumo sacerdote Caifás. ¿Quién era este hombre o por qué lo llevan a él? ¿Quién quiere comentar? Caifás, bueno, yo no quisiera, antes de pasar a esa pregunta, hermano, porque yo sí creo que aquí hay unas cosas que son muy valiosas. Fíjese, Pedro era muy impetuoso y a mí me llama la atención que en esta parte menciona que Pedro sacó la espada y le cortó la oreja a este hombre. Sin embargo, en Lucas se presenta que los discípulos le preguntaron a Jesús, Señor, ¿tomaremos espada? No menciona el nombre de los discípulos. Yo me puedo imaginar que, aparte de Pedro, otros valientes eran los hijos del trueno, Juan y Jacobo. Sin duda. Y de pronto Simón el Celote, que también era un hombre bastante valiente. Pero ellos sí esperaron a Jesús. Pedro tenía un problema. Pedro sí amaba a Jesús. Y qué bueno que tocamos este tema porque usted hablaba hay una diferencia entre Pedro y Judas. Judas pecó, pero Pedro también. Sí. Pedro sí amaba a Jesús infinitamente. Lo que pasa es que Pedro magnificó sus capacidades humanas. Y eso lo vamos a ver más adelante. Cuando Jesús los demás estaban esperando que Jesús les diera la orden. Y entonces Pedro ni siquiera le dio la oportunidad. Él accionó inmediatamente. Y me encanta de Jesús porque a Pedro se le olvidó con quién él estaba. Jesús le dice en el versículo 53, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? O sea, Él puede tener aquí miles de ángeles que estén dispuestos a defenderlo. Aunque Él lo hacía por amor, pero también Jesús, y aquí no lo muestra en Mateo, pero en Juan no se presenta la parte de la traición de Judas, sino se presenta un Jesús que en todo momento tiene control y tiene autoridad de lo que está pasando. Él se para y cuando preguntan quién es Él, y yo quisiera que lo leyéramos, todos caen cuando Él dice yo soy. Eso está en a ver, ¿usted sabe cuál es, hermano? Bueno, cuando Él dice yo soy, todos caen por la presencia y todavía así ellos no se convencen de con quién están. Yo soy, que fue la misma palabra que utilizó Dios para presentársele a Moisés. Esa sola palabra, ese solo poder de la palabra de Jesucristo fue suficiente para que todos cayeran y aún así no entendieron frente a quién ellos estaban. Entonces Jesús le está diciendo a Pedro, oye, yo soy todopoderoso, yo no necesito que tú me defiendas. Y no sin humildad. O sea, pero que Pedro se le olvidó con quién estaba y él intentó resolver un problema él solo, cuando Jesús tenía la capacidad para destruir a todos en ese momento. Él quería que se supiera que él se estaba entregando él de manera voluntaria, porque eso fue lo que él vino a hacer. Él se estaba entregando de manera... Entonces no quiero que dejemos esto de lado, porque para mí es demasiado poderoso lo que está sucediendo allí. Y aquí también Pedro, a veces nosotros cometemos esos errores que estamos como... Se nos olvida con quién estamos y queremos ayudar a Dios, pero Dios no necesita ayuda. Dios es todopoderoso. En este momento Dios está permitiendo algo que era absolutamente necesario. Entonces, la pregunta que usted había hecho, hermano, que quién era Caifás, era el sumo sacerdote, era el sumo sacerdote y era la persona que tenía la potestad superior para tomar decisiones con lo que respectaba a las cosas religiosas. Y Jesucristo, obviamente, que se había constituido Dios, ese había sido el pecado. ¿Quién mejor que Caifás para llevarlo? Porque de paso ellos eran los que tenían sus intereses afectados, porque Jesucristo estaba cambiando básicamente la doctrina y el pueblo ya había decidido pensar diferente. Ellos eran los que estaban buscando matarlo a él. Fíjense, aquí estaba, porque recuerda que Mateo, Marcos y Lucas tienen... relatan lo mismo, solo que la misma historia, te podría decir, solo que le ponen algunos detalles que otro no vio o bueno, por alguna razón se escriben los 3 libros, ¿verdad? Entonces, mira, en San Mateo no encontramos un dato importante acerca de Pedro. Y tú conoces bien ese dato y lo estoy viendo en Lucas. Mira. Cuando prendieron y llevaron a Jesús, lo conducieron a la casa del sumo sacerdote.
y Pedro lo seguía de lejos. Recuerda que Pedro se opuso. Yo considero que yo pienso que él hizo lo correcto, quería defender a su maestro, ¿verdad? Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó con esa gente que estaba ahí. Pero una criada, al verse sentado en el fuego, se fijó en él y dijo también que éste estaba con él. Pero Pedro lo negó, diciendo: mujer, yo no lo conozco. Sí. Un poco después, viéndole, otro dijo: tú también eres uno de ellos. Y Pedro dijo: yo no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: yo no sé qué es lo que tú estás diciendo. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó y Pedro se recordó. Entonces, estoy en San Lucas, capítulo 22, versículo 61. Y entonces Pedro se recordó que Jesús le había dicho que antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Quiero hacer un poco de énfasis en esto, hermanos. Cuando tú eres un verdaderamente cristiano, la gente lo va a notar. Cuando tú eres un cristiano media, la gente lo va a notar. O sea, nosotros siempre vamos a ser reconocidos en la sociedad por la forma que actuamos, por la forma que hablamos. A Pedro lo estaban conociendo, muchos porque lo vieron con Jesús o porque ellos entendían, yo lo veo un poco diferente, no es como nosotros. Sí. Ahora, el detalle aquí es, Pedro se equivocó y él se recordó. Y mira, Pedro después de eso dice que salió y lloró amargamente. Pero lo que me gusta aquí es que Pedro después de esto se arrepintió, pidió perdón a Dios y Dios lo perdonó. Y ustedes recuerdan después ya, yo creo que eso vamos a hablar después. Sí, sí. Después de eso, ya cuando Jesús aparece, Jesús le habla otra vez: Pedro, me amas, y se lo dice 3 veces porque Pedro lo negó 3 veces. Y Jesús lo hace para perdonarlo y le dice: mira, quedas completamente limpio. Eso aparece ya mucho después. Lo interesante de esto es que, hermanos, nosotros nos podemos equivocar. Podemos cometer cualquier error, aún estando cerca de Jesús, pero Jesús está dispuesto a perdonarnos. Ahora, me gustaría que nosotros demos una conclusión de cómo podemos nosotros llegar a ese estado de arrepentimiento o cómo podemos nosotros reconocer que hemos fallado. Mire, ahí hay un asunto muy interesante. Este estudio en realidad es bastante profundo y un poco complejo. Sí. Porque cuando Mateo relata el caso de Judas, dice que él, arrepentido, va a los sacerdotes y le tira las monedas de plata, y entonces se usa la palabra arrepentimiento. Entonces, y en el caso de Pedro, vemos que él llora amargamente y también se arrepiente. Ahora, ¿realmente Judas estaba arrepentido? Entonces aquí es donde nosotros realmente necesitamos entender qué es arrepentimiento y cómo funciona y qué es el remordimiento. Porque podemos estar confundidos. Muchos de nosotros podemos cometer errores y podemos realmente sentir el dolor de haber cometido el error, podemos llorar amargamente, podemos sentir, pero es posible que podamos no estar arrepentidos. Entonces, ¿qué significa realmente arrepentimiento? Mire, a veces el remordimiento es algo similar, porque el remordimiento es sentir dolor realmente por lo que hiciste. Entonces, y es estar apenado, avergonzado de haber cometido el error, pero el remordimiento realmente es, digamos, el dolor por lo que nosotros hacemos. Okay. El arrepentimiento es diferente. No solo es sentir dolor por lo que hacemos, sino sentir dolor por lo que somos. Y aquí está la grande diferencia. En el griego hay 2 palabras, no recuerdo exactamente, pero hay 2 palabras que se usa aquí en Mateo, la palabra remordimiento y la palabra
arrepentimiento. Entonces, ¿por qué es interesante entender esto? Porque a veces nosotros nos arrepentimos por las cosas que hacemos, pero no por lo que somos. Entonces, ¿qué la acción que nosotros hacemos? ¿Dónde realmente está el problema? Está el problema en lo que somos, ¿no? Entonces, esa es la realidad. Entonces, lo más interesante que nosotros entendamos ahora, que la lección es esta. El arrepentimiento realmente es sentir dolor, no solo por lo que hacemos, sino por lo que somos. Y cuando nosotros nos damos cuenta de que sin Cristo no somos nada y que necesitamos nosotros realmente la ayuda de Dios, entonces ese arrepentimiento es producido por Dios mismo y entonces Dios nos redime. Pero cuando nosotros solo sentimos dolor por lo que hacemos, entonces caemos en el desafío de poder estar cometiendo el mismo error otra vez, porque sí vamos a arrepentirnos, vamos a pedir perdón, pero solo por lo que hacemos. Pero en realidad el problema no está en lo que hacemos, en lo que somos es el problema, porque somos pecadores y sin Cristo nosotros no podemos hacer nada bueno. Y por eso, fíjese, hermano, que por eso es que cuando él regresa hacia los sacerdotes, devolviéndole, diciéndole que ha traicionado sangre inocente, y la respuesta de ellos dice, no, pues ya a nosotros qué nos importa, porque se estaban enfocando en una opinión que fue de él, de una decisión de él. Es decir, algo de que, como dice el hermano, pues por algo que hizo, pero directamente no estaba reconociendo en su personalidad propia. Porque imagínense que hacer estas cosas y todavía, o sea, al final no aprovechó nada, pues, porque imagínense que las arrojó al piso y al final ni los sacerdotes, porque dijeron que era contra la ley tener eso en las ofrendas, porque pues, era precio de sangre, imagínense. Sí. O sea, estaba como decimos, destucado, es decir, perdido totalmente, pero por una decisión que al final él pensó que le iba a funcionar, pero no fue así. Fíjense, eso es lo importante de cuando nosotros queremos forzar los planes de Dios. Muchas veces arruinamos los planes que Dios tenía para nosotros y por eso muchas veces la bendición de Dios no llega, no porque Dios no la quiere enviar, sino que nosotros la desviamos o no permitimos que entre en nuestra vida. Y mira, mientras Jesús está en el concilio ahí, lo están interrogando y le hacen una pregunta aquí, otra allá, porque la gente los que lo estaban interrogando querían que Jesús dijera a él, sí, yo soy el rey, yo soy esto. O sea, que según ellos que él blasfemara, ¿verdad? Sí, sí. Pero Jesús permanece callado durante cierto tiempo. Ahora la pregunta es, ¿por qué Jesús permanece callado? Porque Jesús no da su verdad a las personas como para que se burlen. Ni como para darle impresionar exactamente no le da lo que quiere escuchar. Jesús habla con quien él entiende que va a recibir. Cuando él tuvo una conversación con Pilato al principio, con Poncio Pilato, él intentó dejarle saber la información y después se fue. Cuando volvió, que Pilato ya había tomado la decisión, Pilato quiso como volverlo a tomar de relajo para que él dijera lo mismo. Ya él no le dio. Jesús tiene esa dignidad. Él sabe callar. Y bueno, creo que no hay una mejor manera de explicar que cuando él dice de darle la perla a los cerdos. Él no se deja sugestionar ni permite tampoco que una persona, porque está en autoridad, tenga autoridad sobre él. En todo momento Jesús tiene control de lo que va a decir, con quién lo va a decir y a quién se lo va a decir. Y fíjese que, mire el versículo de Mateo 26, 61, digamos. Dice, y este hombre dijo, mire la diferencia, y este hombre dijo, puede destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días, porque estamos hablando de que estaban buscando manera de acusarlo, ¿verdad? Testigo, lo que ellos querían era un testigo directamente para irse directamente a acusarlo. Pero oiga bien lo que Jesús aún no responde. ¿Por qué? Porque ellos se estaban basando, ¿verdad? Templo, pues terrenalmente, ¿verdad? Porque Jesús les dijo eso, pero ellos no lo entendieron. Pero ellos se están basando, entonces Jesús no puede contestar. Pero mire lo que dice el versículo 63. Pero Jesús se quedó callado, así que el sumo sacerdote insistió. Mire lo que viene, te ordeno, en el nombre del Dios viviente, que nos digas si eres el Cristo. Aquí sí, porque le está mencionando su padre, con el que había tenido relación para soportar esta prueba.
Aquí si Jesús le dice, ¿eres tú el Hijo de Dios? Tú lo has dicho. Ahí sí responde. Ahí sí dice, pero todo dice que dijeron, ¿para qué más testigos? ¿Qué más acusación? No hay nadie que lo esté acusando. El personal lo ha dicho. ¿Por qué? Porque como dijo nuestra hermana, Jesús no podía contestar algo que fuera para beneficio de ellos, por decisión de ellos, mientras que cuando llega a la pregunta que sinceramente era relacionado con lo que Jesús estaba pasando, él sí contesta, porque no podía negarlo, no soy el Hijo de Dios. Sí le está mencionando a su Padre en primer lugar por el Dios viviente. Oiga bien, le menciona por el Dios viviente. Entonces Jesús siente esa gran necesidad y dice, sí, tú lo has dicho, porque sí lo soy. O sea que Jesús no va a contestarle a alguien solo porque él lo esté obligando a que diga las cosas, cuando no son de acuerdo a la voluntad de él. Fíjense, qué interesante, porque durante esta situación, Judas está todavía viendo la situación. Está viendo Jesús, todo el panorama. Entonces están interrogando a Jesús y algunos lo empiezan a golpear ahí, le dicen, mira, adivina quién fue el que te golpeó, según porque eres profeta, ¿verdad? Tienes que saber quién fue el que lo hizo, tratando una manera de burlarse de él. Pero mira, Judas aún está viendo la situación. Versículo 27 de San Mateo, venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte, y lo llevaron atado y lo entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que había entregado, viendo que era condenado, yo pienso que Judas tenía todavía su esperanza ahí, que Jesús se iba a librar. Por eso aparece aquí este comentario acerca de Judas. Entonces, viendo que él era condenado, devolvió y arrepentido las piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado, entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá es tu problema. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió, fue y se ahorcó, no soportó. Ahora, mira, el versículo 11 de San Mateo 27, ahí entra Jesús a un interrogatorio con Pilato. Pero ¿quién era este hombre Pilato? ¿Por qué lo mueven de un lugar a otro para ser interrogado por este hombre? ¿Quién era o qué importancia tenía Pilato en esta situación o en la sociedad? Sí, interesante lo que nosotros estamos considerando en el arresto de Jesús, porque ahí realmente hay dos autoridades que están, digamos, que están enjuiciando a Jesús. Las autoridades, digamos, romanas y las autoridades judías. Y es interesante porque lo primero que hace los que arrestan a Jesús lo llevan ante a Caifás y Anás. Y un detalle muy interesante es que en el tiempo de Jesús había dos sumos sacerdotes, Anás y Caifás. Pero nunca en las Escrituras nosotros entendemos y hemos leído que debe haber dos sumos sacerdotes, solo uno. Pero ¿por qué había dos? Esto va en contra de la ley judía, de la ley de Dios. Entonces es que en realidad uno era representante del pueblo judío, el otro era representante de Roma. Así que tanto políticamente y religiosamente la iglesia o el Estado de Israel estaba ya realmente, digamos, había incorporado esta ley. Entonces por eso que había dos sumos sacerdotes. Entonces, pero según la ley era solo uno. Ahora, en realidad Pilato era el gobernador de Judea. Es que realmente el pueblo de Israel se dividió en 4 provincias. La provincia de Judea, Iturea, Herodes era el tetrarca, era otro gobernador, y estaban Felipe, había 4 gobernadores, pero aquí solo se menciona a Pilato y Herodes. Entonces Pilato realmente no le pertenecía a enjuiciar a Jesús, porque era de otra jurisdicción. Correcto. El que realmente le pertenecía era Herodes, porque Jesús era Galileo. Entonces, ahora llevan a Jesús ante Pilato, pero ahora digo, ¿por qué Pilato? Realmente Pilato se había ganado digamos, ¿cómo se diría yo?, el favor del pueblo judío.
Y por cierto, no del pueblo, a los miembros, digamos, regulares, sino de los dirigentes, de las autoridades judías, sacerdotes y fariseos. Entonces, cuando él empezó a gobernar, Pilato realmente tuvo problemas con las autoridades judías. Pero después de todo, él se dio cuenta de que no podría él gobernar, digamos, al pueblo judío si no se congraciara con los sacerdotes. Y es ese el detalle. Entonces, por eso que lo llevan al gobernador. Ahora, ¿quién era realmente Pilato? Pilato era un gobernador que servía al pueblo de Roma y realmente tenía, digamos, todo el poderío o el apoyo del gobierno de Roma. Sin embargo, Pilato tenía cierto conocimiento del pueblo judío. Y es allí donde nosotros vamos a entender que la esposa de Pilato desempeñó un papel muy importante en ese, digamos, en el tiempo de Jesús. Bueno, según la tradición y la historia, ella se convirtió al cristianismo, entonces, y ella era una seguidora de Cristo. Uh-huh. Sin embargo, Pilato, por su autoridad, por todo lo que él hacía, entonces, él no estaba dispuesto, digamos, a seguir a Cristo, sino que realmente mejor prefería su estatus. Ahora tenía Pilato la oportunidad de conocer realmente quién es Jesús, pero vemos que él despreció esta oportunidad, porque él estuvo a punto de ser convencido. Uh-huh. Cuando Jesús le presentó, digamos, el Evangelio a Pilato y cuando le habló de la verdad de él mismo, pero Pilato realmente resistió el llamado de Jesús y él pregunta ¿qué es la verdad? Y Jesús le iba a contestar, pero él salió y se fue. Y a veces nosotros no esperamos la respuesta de Dios, a veces nos pasa como Pilato. Pero aquí la lección yo creo que es simple. En realidad Pilato tuvo la oportunidad de ser un discípulo de Jesús y ser salvo, pero despreció esa oportunidad. Fíjese qué interesante, porque cuando Pilato tiene una conversación con Jesús, usted ya mencionó, Jesús le presenta el Evangelio, digamos así, entonces sí. Pilato empieza a prestarle más atención a Jesús y empieza él como cierta forma, yo veo que este hombre es diferente a lo que lo está mencionando. Pero recuerda, Pilato tenía la presión de la gente. Entonces, Pilato quiso salir defendiendo a Jesús. Yo no veo en él de lo que ustedes lo acusan, yo lo veo que es inocente. Sí. Pero el problema de él es que él estaba dando su opinión, pero estaba dejando la decisión al público, mientras él podía hacerlo. Claro. Él pudo haber dicho, este hombre es inocente. No se haga. Hay que dejarlo libre. Pero, hermanos, el problema es tratar de complacer a la gente. La bendición se puede ir de tu vida cuando tú tratas de complacer a la gente. Muchas veces estamos en la iglesia y puede ser que seamos dirigentes, y a veces por complacer a los demás no hacemos lo que es correcto. Mira, Pilato estuvo a punto de salvarse, ya lo mencionó Juan, pero él prefirió complacer a la gente por mantener su puesto público, ¿verdad? Ahora, me pongo a pensar, hermanos, cuántas veces la salvación ha estado tan cerca de nuestra vida y la hemos dejado ir. ¿Cuántas oportunidades te ha dado Dios y quizás las hemos dejado ir? ¿Qué piensan ustedes de esto? Para mí, el Señor está a la puerta, como dice, y Él está siempre tocando. Y el pecado también está a la puerta, ¿verdad? Y hay una decisión. De hecho, cuando Caín iba a pecar, cuando Dios le dijo, ¿por qué está demudado tu semblante? Si bien hiciere, no serás enaltecido. Sí. Y si no, el pecado está a la puerta. Y él se refería al pecado casi como una entidad, ¿verdad? Porque es algo espiritual. Sí. Y eso es lo que nos pasa a nosotros todos los días. La diferencia del cristiano, y ni siquiera del cristiano realmente, la diferencia está, porque eso nos pasa a todos, específicamente a los cristianos, porque el que está en el mundo ya está en el mundo, es la intimidad. Y yo quiero volver a Pedro, porque me parece que nosotros podemos ver en Pedro una experiencia completa, exactamente extraordinaria. En Lucas 22, Jesús le dice en el versículo 31 a Pedro, dice,
Dijo también el Señor: Simón, Simón, aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Jesús le está profetizando lo que le va a pasar. Y después que tiene esta conversación, él se llevó a Pedro con él para orar. Pero Pedro se durmió. Y él estaba muy cansado y cualquier cosa que pueda tener sentido porque tenía una vida muy agitada. Pero la verdad es que la verdad del cristiano, del servidor de Dios, es que el enemigo no descansa. Nosotros no podemos descansar. Pedro amaba profundamente a Jesús. Él amaba profundamente a Jesús. Y él había dicho que él estaba dispuesto a dar su vida por él. Yo creo que ciertamente era así. Lo que pasa es que la carne es muy débil. Entonces, cuando se lleva a Pedro y a los demás al Getsemaní, que él lo ve durmiendo, él dice verdaderamente, como el espíritu quiere, pero la carne es débil. Y eso fue lo que le pasó. Y lo que más me duele del caso de Pedro es que en el versículo 61, primero, aquí no se presenta, pero él dice muchos improperios para poder, él comienza como a maldecir, no solamente las 3 negaciones, sino como que él comienza de alguna manera a querer hacer cosas para alejarse de Jesús. Pero después se encuentra con la mirada de Jesús. Jesús estaba ahí. Y dice el versículo 61, entonces vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro salió fuera y lloró amargamente. Eso nos pasa a nosotros, hermanos, constantemente. La diferencia de que pase o que no pase es la intimidad con el Señor. Porque Pedro magnificó su fuerza. Él pensó, cuando él dijo que él estaba dispuesto a morir por Cristo, que era por su propia capacidad, por su propia fuerza, pero él no midió que él era débil. Y cuando él se vio en esa situación, hermanos, y hay que ponerse en el pellejo, cuando él se vio en esa situación expuesto, fíjense, Juan también siguió a Jesús. Pero Juan era más estratégico, era más sigiloso. Juan entró porque conocía a las personas y él fue escondidito. Pero usted mismo decía que Pedro se sentó y se puso a calentarse y de pronto se puso a conversar. ¿Entiende? Entonces, él estaba confiando en su fuerza. ¿Qué tú haces ahí? Tú sabes lo que está pasando. Entonces, él se puso, y muchas veces nosotros nos ponemos ante la tentación queriendo probar qué tan lejos podemos llegar. Y nunca podemos hacer eso porque la Biblia dice claramente: el que crea que esté firme, mire que no caiga. Pero es que fíjese que viendo esto, óigame, sí lo siguió de lejos, pero una fue que le dio como furia, digamos, pues. Así lo puedo experimentar yo, que le dio como furia al saber que a un amigo, a alguien que andaba con él, pues imagínese, vaya, pongámonos que usted anda con un amigo bien querido, le salen 4 ahí que quieran golpearlo. Óigame, ¿no le va a dar rabia a usted al saber que es a su amigo que lo va? Pues yo lo defiendo. Pues si no lo puedo abandonar, pues si solo ando yo con él, tengo que defenderlo. Entonces, imagínese que Pedro quiso experimentar la fuerza humana, es decir, si me sale alguien ahí, pues ya, aunque sea de lejito, pero voy a... Óigame, porque imagínese que le dice... Porque estamos viendo de que están queriendo buscar testigos contra Jesús y al mismo momento le salen testigos a él. Porque lo están acusando. Es decir, mientras están queriendo acusar a Jesús, también salen acusándolo a él. Y dice que se le acercó a alguien ahí y le dijo: hasta el acento de él tienes. Habla igual. Imagínense que cuando alguien anda con alguien, pues todo se le pega, como dicen, el hablado, la forma. Pues dice que Pedro tenía el mismo acento de Jesús. Por eso tú eres uno de los mismos. Pero ¿qué dijo él? Dice que empezó a tirar maldiciones una tras otra. Lo juro que ese hombre no lo conozco. Pero no es porque no lo conocía. Estaba queriendo librar su pellejo. Como quien dice, quiero defenderlo, pero tengo un poquito también de miedo. O sea, experimentaba el valor, pero con la misma se iba abajo. Pero al final, ¿qué? Al final, pues... Jesús le devolvió una mirada, dice, de perdón cuando ese gallo cantó. Fíjense que aquí, bueno, este tema es demasiado largo, entonces hay demasiados detalles que yo siento que estamos pasando muchos. Miren, en cada situación nosotros muchas veces actuamos conforme a nuestro carácter. Pedro era explosivo. Y Pedro, hermano, es de esos que no se podía estar callado.
Yo no sé si ustedes conocen a alguien que yo puedo yo en cada conversación yo estoy escuchando, ¿verdad? Excepto que a mí me toque moderar o algo. Pero Pedro no era de esos. Pedro, hermano, por eso él fue y se sentó y se puso a platicar con aquellos. Pero Lorraine mencionó algo. Juan era completamente diferente. Y Juan, miren, Juan empezó todo el recorrido y llegó hasta la crucifixión de Jesús. ¿Se dan cuenta? Juan era diferente. Judas se dejó de llevar por el amor a las cosas materiales. O sea, hermanos, a todos hay algo que nos domina o con lo que estamos luchando a diario. La diferencia es cómo tú enfrentas esa situación. Lo más maravilloso de esto es lo que dice hermano José. Justamente cuando el gallo cantó 3 veces, Jesús está siendo llevado y Jesús le lanza una mirada a Pedro y se chocan las miradas. Yo me pongo a pensar que a Pedro lo que lo desequilibró fue ver que Jesús lo miró con amor. Sí. Porque yo pienso que si Jesús lo hubiera visto con desprecio, con enojo, Pedro hubiera decidido, sí, me lo merezco, eso es lo que yo merecía. Pero Jesús lo vio con amor. Entonces yo he aprendido de la vida que cuando tú le haces bien al que te hace mal, hermanos, eso es algo que te va a marcar de por vida. Y lo interesante de Jesús que es, aún él siendo llevado a donde lo están acusando y todo, aún en esa situación Jesús podía ir demostrando amor. Mira qué interesante. Vamos a ir dando una conclusión ya que el tiempo nos ha premiado en esta hora. Y recuerda, el próximo sábado obviamente vamos a seguir, ¿verdad? Con el desenlace de este diálogo. Juan, ¿con qué quiere terminar en esta mañana? Quiero terminar con algo especial. Creo que dijiste la palabra clave en tu último comentario. Y eso me hizo pensar en un versículo de la Biblia que dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien al mal. A veces nosotros cuando actuamos por la fuerza o con violencia, pensamos que es la manera de ganar la victoria. Sin embargo, si nosotros vamos a la Biblia, vamos a ver que realmente la manera de poder vencer al mal es con el bien. Entonces, y el bien no lo podemos encontrar en ninguna otra persona más que en Jesús. Amén. Bueno, José. Pues, aunque se nos parezca duro, difíciles de aceptar las cosas, pero no hay de otra que con el bien, porque nadie se va a sentir bien cuando le están haciendo lo contrario y que uno tenga que responder con cosas buenas. Pero Jesús es lo que manda. No manda que actuemos como Pedro, que le botó la oreja. No manda que le quitemos un pedacito al otro porque es que para que experimente. No manda eso. Dice que entre más cerca de Él estamos, más lo vamos a conocer, y es entonces cuando vamos a poder ver y comprender lo que otro está experimentando. Correcto, amén. Lorraine. Nosotros nunca debemos magnificar nuestra propia fuerza. La única fuerza que tenemos viene de la única fuente de todo poder que se llama Jesús. Y cuando nosotros nos confiamos en nosotros mismos, entonces pasa lo que le pasó a Pedro. Solamente en la intimidad nosotros incluso podemos ver las cosas que son milagrosas y reconocerlas. Porque Malco, a quien se le cortó la oreja, vio a Jesús que cuando pronunció su poder, cuando dijo yo soy, todos cayeron. Tuvo la oreja cortada, vio su sangre, vio todo. Tuvo la oreja quizás en sus manos y vio que Jesús lo tocó y lo sanó. Y eso no fue suficiente para él aceptar al Señor. Entonces, nosotros estamos ciegos espirituales mientras no estamos cerca de Cristo. Solamente nuestros ojos son abiertos y nuestra fuerza es de vuelta cuando nos pegamos nuevamente de la vid verdadera, y es la fuente de la vida eterna, que es Jesús. Amén. Yo me quiero quedar, hermanos, con no necesariamente tienes que entender el plan de Dios. Si Judas y Pedro hubieran entendido el plan de Dios, se hubieran evitado estas situaciones. Mira, si Judas hubiera entendido que el plan era que Jesús tenía que morir de la forma que, o sea, que ese era el proceso, no había otra. Judas hubiera evitado vender a Jesús, incluso si él se hubiera arrepentido, se hubiera salvado.
Pedro se hubiera evitado esta situación de haber negado a Jesús si él hubiera entendido que ese era el proceso por el cual Jesús tenía que pasar. Juan entendió el proceso, por eso es el único que llegó hasta la cruz con Jesús y el único discípulo que estuvo en el momento que Jesús murió. Entonces, no necesariamente tienes que entender el plan de Dios para ir de su mano. Simplemente recuerda, tenemos que estar agarrados de la mano de Dios y orar y no dormirnos, ¿verdad? Cuando estos momentos llegan, tenemos que estar a solas con Dios y mantener nuestra unidad con Él.